Esta situación implica que, por ejemplo, si nosotros, en el caso que yo soy hipertenso, tomo una sustancia antihipertensiva para controlar mi presión, en el caso de un atleta, puede ser que use esa sustancia precisamente con esa intención, aprovechar de las propiedades farmacológicas de esta sustancia para que se modifique el resultado deportivo de esta persona. Muchas veces la interacción entre las diferentes áreas química, bioquímica y demás contribuyen precisamente al esclarecimiento de que si este caso fue una intención de dopaje o no fue una intención de dopaje. La concentración es un tema, la presencia de los metabolitos, la presencia precisamente de la distribución en todo el organismo, de cómo se encuentra esta sustancia. Entonces yo creo que el tema del dopaje es realmente un lastre para el deporte nacional en muchos sentidos, aunque si bien les puedo comentar que el número de casos o resultados analíticos adversos para el caso de México es realmente bajo, no es un número escandalosamente alto, no, más bien es un número bastante pequeño de casos positivos a diferentes sustancias. Las que más se presentan son clenbuterol, algunos esteroides, etcétera, pero prácticamente las federaciones sí tienen un buen control sobre los atletas, un buen control sobre el consumo de la alimentación y sobre la regulación que estos llegan a tener sobre los atletas, precisamente para no infringir estas normas antidopaje, en específico para la presencia de sustancias en su organismo. ¿Qué sucede entonces? Que muchas veces al escuchar la palabra dopaje, pues nos escandalizamos precisamente por escucharla, pero realmente el control que existe en México, en las federaciones, las asociaciones deportivas para que los atletas no consuman sustancias, se intensifica y lo conozco de viva voz, cómo hacen esfuerzos para poder lograr que los atletas no consuman ese tipo de sustancias. Queda libre albedrío quien lo quiera usar, pero sí se hace un esfuerzo importante e interesante para poder disminuir el número de casos positivos a cualquier sustancia que se mencione en la lista de sustancias prohibidas en nuestro país. Gracias. Gracias, por mi parte sería todo en este momento. Va. Entonces, a continuación, Antonio Eliseo Chi Lara, él es QFB. Él es jefe de laboratorio de pruebas bioquímicas en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM, evaluando deportistas y seleccionados nacionales en olimpiadas y campeonatos mundiales. Es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de Campeche, con estancia académica en Medicina de la Actividad Física y Deportiva en la Dirección de Medicina de los Deportes en la UNAM. Se ha desempeñado por más de 26 años como académico en bioquímica del ejercicio y metodología del entrenamiento deportivo en la especialidad de medicina del deporte y la actividad física en el UNAM, y continuará con la conversación hablando un poco sobre los antecedentes. Muy buenas tardes. Pues relativamente es muy interesante pues la historia que tiene el dopaje, el uso no solamente de sustancias como tal, que ese es lo primero que se empezó a utilizar para tratar de mejorar el rendimiento, de mejorar pues ciertas capacidades que tuvieran que ver con una mejor capacidad para mejorar la fuerza, para mejorar la resistencia, la velocidad, ciertas diferentes capacidades que nosotros llamamos condicionales que inciden en el ejercicio. Y esto pues realmente no es algo pues relativamente nuevo, esto se remonta hasta muchos siglos antes de nuestra era, prácticamente 7 siglos antes, en los Juegos de la antigua Olimpiada, de los antiguos Juegos Olímpicos, en Grecia, en Atenas. Pues ya esto ya era una práctica común, allí se practicaban ya los deportes con finalidades competitivas, ya las personas que participaban en ese entonces pues era una manera de obtener un estatus social incluso por arriba de la población normal, y pues eso mismo los motivaba a tratar de encontrar pues elementos usando hierbas, usando pues incluso muy relacionado esto con la alimentación, tratar de buscar algo que les hiciera mejorar el rendimiento, empezar a utilizar incluso hongos, ciertas hierbas, incluso menciona la historia que por allá los primeros jugadores o primeros competidores o atletas
Cuando competían les ponían algunos ungüentos, les ponían algunas sustancias en el cuerpo, y a los ganadores, después de ganar prácticamente esa reacción que hacía el cuerpo con estas sustancias, las recopilaban, las ponían en unos botes para tratar de que esa sustancia, la esencia que dejaba el atleta, pudiera ser usado incluso por otro. Entonces, cuando iba a competir otro atleta, se los ponían como tal, pensando ya obviamente como un efecto psicológico para que pudieran mejorar el rendimiento. Estamos hablando más de 700 años antes de nuestra era, ¿no? Incluso comentábamos que esto tenía mucha índole desde la propia alimentación. En ese entonces pudiéramos decir, pues así como tal, como fármacos, que normalmente relacionamos el dopaje con el uso de fármacos, que más adelante vamos a ver que solamente es una pequeña parte, solamente de los diferentes apartados, como mencionó el doctor, que se utilizan para considerar dopaje, pues solamente prácticamente 2 son los que tienen que ver con el uso de sustancias prohibidas, ¿no? Y en ese entonces, pues básicamente, pues en términos de uso de sustancias, pues prácticamente eran las plantas, pero también en los alimentos. Entonces los atletas de aquellos entonces pensaban que en los deportes, por ejemplo, de fuerza o de potencia, pues si comían carne de toro, carne de animales que obviamente eran feroces, pues esto iban a hacer que aumentaran su fuerza y su bravura, ¿no? En términos de lo que iba a representar su competencia, ¿no? Pero pues obviamente no todos los atletas llevaban esa misma alimentación. Por ejemplo, los atletas de resistencia pues buscaban ingerir algún alimento también relacionado con animales que fueran más resistentes, o los veloces, ¿no? Comían, por ejemplo, carnes de gacela o de venado, pues pensando que esto pudiera hacer que se volvieran más rápidos, o tal vez pues algunos que los deportes fueran pues más estéticos, que en ese entonces pues era un poquito más la competencia en otro tipo de habilidades. El deporte como tal ha evolucionado mucho, pues ya no solamente ya medir la capacidad de fuerza, de resistencia, de velocidad, sino también el arte competitivo, la estética, que también tiene que ver. Entonces pues seguramente pues muchos pues ya en su alimentación pues ya empezaban a ingerir algunos alimentos pues digamos entre comillas más sanos, para que no subieran tanto de peso, pero pues que los hiciera ver más esbeltos, ¿no? Y pues desde ese entonces se empezó a utilizar esto más como un efecto tal vez psicológico que metabólico como tal, y pues a la evolución de los juegos, que prácticamente está muy relacionado el dopaje con la evolución de los Juegos Olímpicos. Ya en la era moderna pues ya se empezaron a utilizar ciertas sustancias, incluso pues se pensaban en los primeros juegos pues el uso incluso del licor, del alcohol, esto pudiera mejorar el rendimiento, ¿no? Y pues ya junto con la medicina, que prácticamente fue también evolucionando en la era moderna, pues también fue de la mano, porque pues muchas sustancias que se empezaron a utilizar para diferentes enfermedades, pues también se empezaron a utilizar para el deporte, porque veían que estas sustancias también podían mejorar el rendimiento de un atleta al suplir en ocasiones pues ciertas deficiencias, pero en otras ocasiones pues esto mismo podría generar que al utilizar ese tipo de fármacos, pues ya si no tenían esas deficiencias pudieran ser contraproducentes, y por ahí ya tenemos los primeros casos. Por ejemplo, con un ciclista que pues en plena competencia en esos primeros Juegos Olímpicos, pues murió prácticamente por la ingesta de sustancias antidopantes, ¿no? Lo curioso del dopaje, y por eso yo creo que es un aspecto muy importante acá en nuestro país, en México, es que a pesar de que se sabía que se utilizaban las sustancias dopantes desde que prácticamente comenzaron los Juegos Olímpicos, pues no había una manera o una institución que se encargara, y era incluso en su momento descarado el uso de sustancias. O sea, sobre todo porque esto tenía que ver con el poder económico, con el poder político. Los Juegos Olímpicos tienen una parte de sobresalir, porque no solamente pues hablan de su país o de una zona demográfica, sino también de su política y de su capacidad económica. Entonces, evidentemente, los países que tenían ese poderío podían empezar a utilizar estas sustancias, y definitivamente esto pues hacía que pues muchos países pudieran mejorar.
Entonces esto relativamente, cuando empezaron a darse cuenta pues muchos comités olímpicos de ese uso, y que pues relativamente pues no era parejo, porque los mejores países, las potencias, pues eran los que utilizaban esto, ¿no? Y en México, en los Juegos Olímpicos de México 68, fue cuando se empezaron a utilizar los primeros métodos antidopaje. O sea, ya se empezaron a crear los primeros sistemas para detectar ciertas sustancias, ¿no? Prácticamente ahí nace. Los Juegos Olímpicos de México 68 marcaron pues muchos cambios en estos Juegos, porque también generaron más control, también se iba a hacer en la altura, entonces muchos deportistas tenían que ver qué tanto podían mejorar. Actualmente, pues ya vemos que incluso hablando de casos, hay muchos casos que pudiéramos mencionar, más adelante los vamos a comentar, pero sí definitivamente mucho que ver también con la política y con el poderío económico. Gracias, Antonio. Efectivamente, un poco sobre los antecedentes de cómo ha estado esta cuestión del dopaje, cómo es que la ciencia nos ha ido permitiendo, para bien y para mal, avanzar en estas formas de mejorar nuestro físico, nuestro rendimiento, y en cuestiones mentales. Como lo decías, antes era tal vez un poco más rudimentario, matar un toro y comer ciertas partes. El doctor Benjamín nos comentaba esto de usar medicamentos que tal vez se utilizan para hipertensión, o yo, por ejemplo, ahorita estoy usando un medicamento que me ayuda pues, a que no me ponga tan rojo, que no tiemble tanto, que si me hicieran un antidopaje y estuviera en tiro de arco, pues saldría baneado. Pero bueno, para que nos explique un poco más el por qué ciertas sustancias no están permitidas o tienen que tener una mayor regulación en sí, qué es el dopaje y cómo se clasifica, nuestra siguiente participante, Fabiola Núñez Zurita, nos estará hablando un poco de esto. Ella es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en Medicina de la Actividad Física y Deportiva, egresada de la Dirección de Medicina del Deporte, UNAM, seleccionada nacional de remo desde el 2006 hasta el 2021, con participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez en el 2010, ganando 2 medallas de oro. Recibió el premio Puma a la mejor estudiante deportista en el 2010. Actualmente funge como jefa del Departamento de Atención Clínica en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Es un gusto compartir con ustedes esta mesa. Yo efectivamente les voy a explicar un poco a partir de, como ya nos comentó el químico Chey, desde 1968 se empezaron a hacer los primeros controles de detección, pero a raíz de eso, pues obviamente tuvo que ir evolucionando a gran velocidad, así como ha ido evolucionando la emergencia de diferentes sustancias que buscan estas ventajas. Entonces, a partir de 2004, la Agencia Mundial Antidopaje inició con la publicación de un código que se llama el Código Antidopaje, en el cual se considera como el reglamento con el cual se rige esta detección de sustancias prohibidas, para evitar que haya sobre todo un juego injusto, ¿no? A nivel alto rendimiento. En este código pues se establecen todas las normas con las cuales se debería regular el evitar este consumo de sustancias, y se plantean 3 puntos básicos por los cuales una sustancia o un método se consideran ilegales o pueden estar incluidos en la lista de prohibiciones. El primero de ellos es que alguna de estas sustancias o métodos tengan pruebas médicas o científicas de que tengan un alto potencial de mejorar el rendimiento deportivo. El segundo es que haya pruebas médicas o científicas de que estas sustancias o métodos constituyan un riesgo real o potencial para la salud de los deportistas. Y el tercero consiste en el hecho de que la Agencia Mundial Antidopaje instituya que estas sustancias de alguna manera están en contra del espíritu deportivo. Cuando alguna sustancia o método cumple 2 de esos 3 criterios, se incluye en la lista de sustancias prohibidas. Entonces, a raíz de que en 2004 entró en vigor el primer código antidopaje, ha tenido múltiples actualizaciones. La que está en vigor actualmente es la última edición en 2021. Y junto con ella, cada año también se hace la publicación de una lista de prohibiciones, en la cual se van incluyendo todas aquellas sustancias que cumplen con los criterios que ya comenté,
Sobre todo con primero, la intención de buscar un juego limpio y justo. Segundo, evitar que los deportistas pongan en riesgo su salud. Y tercero, pues buscar que este espíritu deportivo o estos valores que procura fomentar el deporte y el olimpismo se lleven a cabo pues de forma general y completa en todos los deportistas que están en cualquier justa deportiva. Ahora, es importante también recalcar que estos controles antidopaje se llevan en la mayoría de los casos en justas o en eventos internacionales, en algunos casos también en algunos eventos nacionales. Sin embargo, hay una gran cantidad de eventos amateur que no tienen esta regulación y algunos deportes que incluso no se someten a este código. Entonces, eso hace difícil que se generalice el control de este consumo de sustancias. Pero bueno, cada año se hace esta emisión de la lista, se publica generalmente en octubre, entra en vigor para enero del año siguiente y se va actualizando en función de lo que se va encontrando, de cómo se comportan los deportistas, qué es lo que se encuentra que están consumiendo para buscar ser mejores. Actualmente ya se publicó la lista que entra en vigor para el próximo año y a pesar de que hay pocos cambios, siempre hay cambios sustanciales, como bien nos comentaba el doctor al principio, no todos los casos de dopaje son voluntarios o son intencionados. Algunos de ellos son por consumo accidental, por el consumo de algunos alimentos contaminados, que en la mayoría de los casos son cárnicos, que son contaminados con algunas sustancias que buscan hacer el crecimiento de los animales. Pero también tenemos otros casos de pacientes que consumen suplementos no regulados. Desafortunadamente los suplementos no entran en la categoría de medicamentos, entonces si ustedes, por ejemplo, están en algún gimnasio, y es a donde voy, por ejemplo, en el caso del deporte de alto rendimiento hay mucho más control, más no quiere decir que el hecho de no estar en un control antidopaje no puede hacer que yo consuma una sustancia que pueda poner en riesgo mi salud con miras de hacerme mejor. Es muy común que en los gimnasios de pronto los entrenadores, incluso otros deportistas, ofrezcan suplementos pues como porque te vas a poner más fuerte más rápido y vas a ser más veloz. Y al final, muchas de estas sustancias o no son legales, o están contaminadas, o generan un riesgo considerable para la salud de quien las consume. Entonces, de ahí que se estén haciendo de forma constante estos esfuerzos y estas actualizaciones para poder determinar cuáles son las sustancias que no deberían consumirse. En general, la lista de prohibiciones nos define cuáles son las sustancias que pueden consumirse, bueno, que no deberían consumirse durante la competición. Hay otro rubro en el que se incluyen aquellas sustancias que no pueden ser consumidas en ningún momento, ya sea fuera o dentro de la competición, y hay algunos otros en los que se incluyen sustancias específicas para algunos deportes en particular, porque pueden dar ventaja, sobre todo, por ejemplo, en deportes de precisión, o más que dar ventaja, pueden poner en riesgo a quien los está practicando. Entonces, en mi siguiente intervención les hablaré con más detalle de cuáles son estas clasificaciones, pero bueno, en general esto es los criterios bajo los cuales se determina qué sustancia o método están prohibidos para el uso en el deporte. Gracias, Fabiola. A ver si no te gana Ana y te empieza antes la plática de eso. Si no, ya veremos. Nuestra siguiente participante, Ana Cristina Contreras Barocio. Ella es residente segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva en la División de Medicina del Deporte de la UNAM, médico cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Durante su formación académica fue parte del equipo representativo de fútbol de la Asociación de la UNAM, con una posición de portera. Algunos logros deportivos destacados son tres medallas de la Universidad Nacional, 2 plata y 2 oro en Guadalajara en el 2016. Seleccionada nacional sub-17, consiguiendo 4 preseas, 2 de oro y 2 de bronce en la selección del Estado de México. Ella continuará un poco platicándonos qué haría tal vez alguno de los pacientes que yo atiendo si tiene alguna condición médica y está con algún medicamento que esté marcado en esta lista de sustancias. Muchas gracias. Yo os voy a hablar un poquito, vamos a poner como casos hipotéticos, justo como nos cuenta nuestro moderador. Supongamos que tenemos un deportista que tiene TDA, por ejemplo, o tenemos un deportista que requiere tomar hormona tiroidea
¿Y qué hacen esos deportistas? Bueno, ellos pueden pedir una exención de estas reglas, de esta lista de medicamentos o sustancias que están prohibidas, siempre y cuando cuente con características muy particulares. Uno es que nuestro deportista sí tenga el padecimiento. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Bueno, el cuadro clínico tiene que coincidir. De repente, eso puede ser un poquito difícil con los atletas, porque sus cuerpos están, digamos, modificados o están entrenados para hacer cosas diferentes. Entonces, los síntomas no siempre son los mismos que en una persona que no hace ejercicio de manera regular. Entonces, primero hay que buscar todos esos síntomas o qué como variedades de síntomas pudiéramos encontrar. Otro es tener estudios, ya sea de laboratorio, estudios de imagen, o por ejemplo en el caso de asma, pruebas muy específicas para saber si realmente el diagnóstico se cumple o no. Una vez que se hizo eso, el siguiente paso sería, ok, ¿y hay algún otro medicamento o alguna otra sustancia que podamos usar que no entre dentro de la lista prohibida? Si es así, pues buscaríamos utilizar ese medicamento. Si no encontramos ningún otro, pues entonces ya cumplimos con ese segundo requisito. Y otro de los más importantes es que con la dosis indicada, a la frecuencia indicada para dicho paciente, no gane una ventaja realmente importante sobre otros deportistas, porque en ese caso pues ya no sería justa la competencia, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características, digamos, como más importantes de cuándo podríamos pedir esta como exención. Se llama TUA o, ¿cómo se llama? Autorización de uso terapéutico, es que está en inglés, autorización del uso terapéutico. Entonces, esta hojita, o bueno, digamos, este permiso, se solicita. Aquí en México tenemos una comisión especial para dar estas autorizaciones, es un grupo de médicos que está especializado en este tipo de casos, y cuando hay algo muy difícil, pueden llamar a especialistas de cada ramo, por ejemplo, un psiquiatra, un neurólogo, un neumólogo, alguien que sea experto en el tema para decir, oigan, ¿saben qué? Este chico, esta chica sí cumple con las características para que le demos una de estas autorizaciones y tiene además una vigencia, eso es súper importante, porque a lo mejor nuestro paciente ya tiene su autorización y su vigencia termina en diciembre del 2022 y tiene una competencia en enero de 2023. Si está usando la sustancia en enero del 2023 y no solicitó una nueva autorización, eso es dopaje. Entonces, es súper importante que los atletas también conozcan esta parte, que no tomen medicamentos o suplementos, como decía la doctora Fabiola, sin saber realmente qué tienen, porque es muy fácil que alguien te diga, tienes un dolor muy fuerte, toma, te doy tal medicamento, y se le quitó, y entonces se le hace fácil volver a utilizarlo porque pudo competir o porque pudo entrenar sin dolor. Sin embargo, no sabe qué toma. Le hacen una prueba y sale un resultado analítico positivo para alguna sustancia prohibida. Entonces, creo que esa parte es como muy importante, que sepan que tiene vigencia, que además cuando soliciten una nueva autorización tienen que presentar todo un expediente nuevo, el que tenían antes, digamos que se desecha, y a partir de ese momento hay que solicitar uno completamente nuevo. Entonces, otra vez, estudios de laboratorio, estudios como espirometrías, por ejemplo, en el caso de asma. Entonces, creo que también es interesante que los deportistas pueden tener diversas enfermedades y no por ello no van a poder competir, simplemente que las cosas tienen que hacerse con pasos muy específicos para que no ganen ventaja sobre otros, o que no se trate de engañar a las distintas federaciones o comités olímpicos, como diciendo, pues yo voy a decir que tengo TDA y entonces puedo consumir metilfenidato y listo, ¿no? Yo de ahí saco ventaja en mi deporte. Entonces creo que está súper interesante. Por ahí hubo un caso importante, seguramente ubican a Simone Biles, una de las mejores gimnastas del mundo, ella tiene TDA, y en Japón está prohibido en general en el país utilizar el metilfenidato, si no me equivoco. Entonces, ella tuvo que suspender su tratamiento incluso para Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, y eso fue completamente aparte de la cuestión olímpica, ¿no? Entonces, creo que está bien interesante cómo las diferentes patologías o enfermedades pueden determinar cómo va a competir un individuo. Interesante, gracias. No sabía que tuvo que suspender el tratamiento. Para una persona con TDAH que lo tenga muy marcado puede ser muy desesperante, o sea, empiezan a olvidar cualquier cosa, no se les dificulta hacer la disciplina, entonces seguro la ha de haber pasado mal en esos días. Bueno, sí. Vamos a la siguiente ronda de intervenciones. En esta ocasión son 5 minutos. A los que nos estén
sintonizando a distancia, les recuerdo que pueden ir escribiendo preguntas en las redes sociales y serán leídas al final de la conversación para responderlas. Entonces, regresamos con Benjamín. Si gustas puntualizar algunas cosas o hablar sobre lo que han hablado nuestros compañeros. Sí, gracias. Pues sí, de hecho, acá han contado los compañeros dar un panorama general de lo que se refiere al control antidopaje de un atleta, no solamente en el tema de las autorizaciones de uso terapéutico, que son sumamente importantes para algunos atletas, sino también el conocimiento real de la lista de sustancias dopantes. Una de las situaciones a las que nos hemos enfrentado muy comúnmente es al desconocimiento acerca de las sustancias químicas que están enlistadas en este documento que emite la WADA de manera oficial cada inicio de año. Y como bien comenta la doctora, pues se va actualizando dependiendo de las nuevas sustancias que se van detectando o que se va conociendo más acerca de su actividad farmacológica. En este caso, por ejemplo, en la lista se enuncia un nombre químico genérico, el nombre químico como tal, pero esto no implica que en algunas de los suplementos o en algunos de los complementos que se lleguen a tomar para atletas estén presentes. Los nombres triviales son muy utilizados para colocarlos en el marbete de esas sustancias, con a veces mucha intención de que no pasen los controles, esto es, de que no los detecten rápidamente, como un esteroide, por ejemplo. Le ponen el nombre trivial y eso implica entonces que los atletas o las personas que los están utilizando, pues desconozcan que realmente lo que están consumiendo es una sustancia dopante. Y es muy común que suceda esto. Otra de las situaciones que también en donde han tenido muchos problemas los atletas son precisamente el consumo de extractos vegetales. El consumo de extractos vegetales pues puede contener estimulantes, algunos narcóticos, etcétera, y esas sustancias pues piensan, ¿no? Pues como viene de una planta, es un extracto vegetal, pues no tiene mayor implicación. Pues todo lo contrario, cuando salen, se los consumen y les hacen una muestra de control antidopaje para el análisis, pues se detectan sustancias estimulantes y sustancias narcóticas en algunos de los casos, y hasta esteroides que llegan a ser metabolizados por el organismo. Eso es importante que también lo conozcan los atletas porque es uno de los casos, de los datos más recurrentes en donde por desconocimiento salen positivos. Esto es algo muy, muy típico que se presentaba al momento de que el atleta quería defender su caso y presentarse a hacer el análisis de la muestra B, la apertura de la muestra B. Lo que sucedía es que ellos comentaban que, bueno, pues no sé por qué salí positivo, sino que conmigo fue un extracto, o a veces llevaban ellos su frasco en defensa, o su frasco original en defensa de que no tenía ninguna sustancia reportada en la lista, y bueno, pues desgraciadamente el nombre que aparecía ahí era uno de los tantos nombres que tiene una sustancia. La misma sustancia puede tener 4 o 5 nomenclaturas, 5 nombres, y eso entonces obligaba a que el atleta pues fuera sancionado. Porque bueno, el desconocimiento, como dice el Código Mundial Antidopaje, un atleta es el responsable precisamente de lo que entra a su organismo por cualquier vía. Y al pasar esas situaciones, pues bueno, a veces hasta equipos completos salían con resultados analíticos adversos precisamente por el consumo de ese tipo de sustancias, que en el marbete decía una cosa y realmente el nombre correspondía a una sustancia que estaba en la lista de sustancias prohibidas. Otro, como bien comenta también la doctora, el no tener bien claro cuál es la excepción de uso terapéutico y cuándo se debe de establecer o cuándo se debe de autorizar, es también un caso importante porque a veces ellos consideran que por estar enfermos pues pueden consumir cualquier sustancia y esa situación, pues si no tienen un permiso autorizado por el Comité Nacional Antidopaje y su panel que autoriza TUES, pues en automático van a salir sancionados porque no procedieron de acuerdo a lo que está establecido por el Código Mundial Antidopaje y el estándar internacional para TUES, que lo maneja es uno de los 12 estándares que maneja la Agencia Mundial Antidopaje para permitir que un atleta pueda consumir una sustancia cuando tiene un padecimiento médico. Es muy importante que no solamente el cuerpo médico, sino el entrenador, los médicos y demás, conozcan un poco o se acerquen a grupos de trabajo que tengan un poco más de conocimiento acerca de la nomenclatura de sustancias para que precisamente no vayan a incurrir en una situación de un incumplimiento de la norma por presentar una sustancia dopante en una muestra biológica. Gracias.
Gracias a ti, Benjamín. Y sí, estaría totalmente de acuerdo. Por ejemplo, un antidepresivo que se utiliza en psiquiatría bastante pudiese ser el bupropión, que otro nombre es anfebutamona. Entonces, tal vez la persona no sabe si es anfebutamona o está como bupropión y puede trazar mucho, hacer un falso positivo para metanfetaminas, entonces pudiese ser otro problema. O algo más cercano, más conocido, paracetamol, acetaminofén, son nombres sinónimos, pero es básicamente lo mismo. Ese no está en la lista, pero vaya. Vamos a darle otra vez la palabra a Antonio y nos hablará un poco de qué sigue en esto del dopaje. Bueno, normalmente nos vamos mucho hacia las sustancias dopantes y pudiéramos quedarnos con la idea de que el dopaje pues prácticamente es el uso de sustancias prohibidas, ¿no? Y que definitivamente van a hacer que mejore el atleta, pero también implica un riesgo para su salud, aparte de una ventaja, ¿no? En comparación a sus compañeros o contrincantes. Sin embargo, también existe otra forma en la que se puede sacar ventaja en las competencias, y esto viene siendo el dopaje tecnológico, o sea, cómo la ciencia también ha avanzado al grado de crear herramientas, de crear tecnología que pueda ser útil para mejorar las marcas, para ganar, para ser más rápidos, más fuertes, más altos, etcétera. Y definitivamente, como habíamos comentado en un principio, pues definitivamente las marcas, la evolución del rendimiento como tal, pues ha ido también de la mano con la tecnología. O sea, de hecho, desde el principio, que seguramente los primeros atletas corrían sin zapatos, descalzos, hasta pues ya tener tenis de alta tecnología con fibra de carbono y con impulso y todo, y a lo mejor pues ya esto incluso accesible para muchos deportistas, que evidentemente el costo que esto implica pues va de la mano de la tecnología y la investigación que se requiere para llegar a ese nivel, desde los materiales que se utilizan como indumentaria externa hasta las instalaciones propias, ¿no? Evidentemente esto también tiene que ver con una reglamentación, esa tecnología pues tiene que ir de la mano, y por eso es que se ha mejorado muchas marcas, desde un principio donde se corría por ejemplo en tierra, hasta pues ya tener pistas ya con diferentes materiales, tartán, que es la que más se llega a utilizar, y ya incluso ahora pues hasta con luces. Antes pues los corredores pues prácticamente en algunas competencias podían hacer uso de compañeros de equipo, o incluso en algunos maratones donde ya el deporte pues evidentemente con la evolución se hizo profesional. Ya en algún momento los deportistas pues lo hacían más como un estatus social, pero no les podían pagar. Y ahora pues en la época moderna pues es muy difícil que un atleta de alto rendimiento viva por obra y gracia de Dios nada más dedicándose a entrenar. O sea, un deportista de alto rendimiento es un deportista de tiempo completo. No entrena 1 hora, ni 2 horas, ni una vez al día, entrena varias veces. Entonces, definitivamente requiere de patrocinios, y parte de esos patrocinios es la tecnología. Acá nada más les voy a mencionar rápidamente algunos casos. Por ejemplo, en la evolución que se ha tenido del deporte, en algún momento el lanzamiento de jabalina, pues fue mejorando tanto el rendimiento de los atletas que ya prácticamente la jabalina se salía de la pista. Entonces tuvieron que modificar las características, el peso y todo, la aerodinámica que tenían las jabalinas para que pues ya esto no ocasionara un accidente, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues esas jabalinas, pudiéramos decir, las podían utilizar todos, ¿no? Pero es tecnología, y esto ahora sí que se mejoraba. En algún momento también las indumentarias que se llegaron a utilizar en la natación, que se utilizaban algunos trajes parecidos a la piel que tienen pues muchos peces, que son pues prácticamente para permitir que se puedan deslizar más, pues se rompieron muchos récords. Y bueno, pues evidentemente una tecnología que después estuvo al alcance, pero también se llegó a prohibir, ¿no? Y no vayamos tan lejos. Últimamente el famoso reto que se buscó para mejorar el reto de poder bajar de 2 horas el maratón, y bueno, aparte de la tecnología y las estrategias y la metodología, el uso de los calzados que permitía un mayor impulso. Entonces, hemos visto cómo también esto ha avanzado. Para algunas, esto tiene que ver también con cuestiones de reglamento,
Casualmente, en la semana antepasada fue el Campeonato Mundial de Ironman, de triatlón, y el ganador utilizó unos tenis que tienen un drop o una altura con respecto al talón y a la parte anterior, que en el caso de maratonistas está penalizado, o mejor dicho, no está permitido que se utilice, pero en esta federación solamente lo prohíben. Entonces incluso hubo un maratonista que ganó un maratón y pues le tuvieron que quitar ese premio porque pues él decía no saber que no podía utilizar esos tenis, pero estaban prohibidos porque no pueden sobrepasar una cierta altura para que no tengan ni más amortiguación ni más impulso, ¿no? Pero esos mismos tenis o de otra marca, para no hablar de marcas, sí están permitidos, por ejemplo, en otros deportes, ¿no? Y bueno, el campeón mundial pues utilizó prácticamente unos tenis que le daban esa ventaja. Acá la cuestión está de que pues si esos tenis están a la altura de poderlos comprar los demás, pues ya no le confiere una ventaja como tal. Y por allá pues evidentemente hay marcas, las tecnologías, las diferentes marcas que andan buscando cuál es vender más, cuál es la novedad, qué impulso. En este caso el del corredor keniano, Eliud Kipchoge, esos primeros tenis en teoría les daban un 4% en la economía de energía, entonces eso pues es mucho. Y finalmente, pues casualmente apenas hace unas semanas volvió a romper el récord, es un atleta pues que no solamente, pues es la tecnología, definitivamente la capacidad que él tiene, pues es un apoyo extra, como decían allá, pues los tenis los podemos poner allá y no se mueven solos. Y aún poniéndonos esos tenis, evidentemente no vamos a correr como con ellos, pero es una ayuda que en ese nivel, cuando todos están prácticamente a la par de rendimiento, la diferencia en la tecnología puede ser la diferencia, ¿no? En el ciclismo, es otro de los ejemplos que se han utilizado, la aerodinámica, el uso de materiales que les permita ser más rápidos, pero de repente pues ya no solamente es la tecnología, también es la trampa. En algunos casos, sobre todo en algún momento en el Tour de France, se empezaron a utilizar motores ocultos en las bicicletas. Entonces, pues ya no era sencillo saber si efectivamente pues esa tecnología pues estaban haciendo trampa. Entonces, tenían que estar utilizando unos rayos X prácticamente para determinar si no tenía algo que le confiriera pues una ventaja sobre otros ciclistas, ¿no? Es tecnología. Por allá un caso también muy sonado fue en la tecnología cuando los atletas convencionales, había uno que participaba en Paralímpicos, un sudafricano, que por primera vez estuvo peleando que le permitieran competir con los atletas convencionales, un atleta paralímpico, un sudafricano, Oscar Pistorius. Desafortunadamente ha venido a menos, ¿no? Esa ya es otra historia, ya no es chisme esto, pero desafortunadamente el uso y prácticamente él ganó, fue el primer atleta que le permitieron competir con atletas convencionales. ¿A qué voy con esto de la tecnología? Que él utilizaba prótesis, esas prótesis de carbono y que tenían flexibilidad. Estuvo muchos años peleando porque se quería saber si efectivamente le daba una ventaja o no le daba una ventaja. Entonces, en ese entonces la IAF, que era la Federación Internacional de Atletismo, pues tuvo que tener un panel de expertos para saber si efectivamente le confería una ventaja. Entonces, podían ser ventajas o desventajas. Al final de cuentas, le permitieron participar, pues esa ya es otra historia, pero definitivamente la tecnología es parte de la evolución que ha tenido el deporte y es una cuestión también que tiene que ver con reglamentos. Probablemente ahora se permitan algunas cosas que más adelante no se permitan y a la inversa, o algunas cosas que ahora se permiten que más adelante ya no se puedan permitir. Gracias, estaría fabuloso a ver si nos das predicciones de qué va a venir. Pensaría yo tal vez todas estas cuestiones de manipulación genética, cómo es que van a ser dilemas éticos después y todas estas redefiniciones de cómo va a ser el deporte. Bueno, entonces regresamos con Fabiola, que va a continuar con su... Yo les voy a contar entonces cuáles son los diferentes rubros que están incluidos dentro de la lista de prohibiciones. Como ya les comenté, están clasificados en función de si están prohibidos en todo el tiempo, tanto dentro y como fuera de la competición, y aquellas sustancias que están prohibidas solo en competición. Ahora, en este tema
Tenemos 5 grandes grupos con respecto a los que están prohibidos todo el tiempo, dentro de los cuales encontramos los anabólicos esteroideos, todas aquellas hormonas peptídicas o factores de crecimiento, medicamentos que se llaman beta agonistas, que en general se utilizan mucho para tratamiento de pacientes asmáticos, algunos medicamentos que son moduladores hormonales o metabólicos, y por último, a pesar de que no son sustancias que dan ventaja como tal, los diuréticos y algunas sustancias que enmascaran algunas otras sustancias prohibidas también están prohibidas, porque evidentemente esconden un resultado positivo que podría hacer una sanción para un atleta. Esos están prohibidos durante todo el tiempo, tanto fuera como dentro de la competición. Tenemos el otro grupo de sustancias prohibidas, que son las que están incluidas solo para prohibición dentro de la competencia. En este se incluyen los estimulantes, que tenemos 4 grandes grupos. En estos 4 grandes grupos, en varios, tenemos algunas sustancias de abuso, más allá de solo medicamentos que se podrían utilizar para algunas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de los estimulantes, tenemos la cocaína, puede ser. Entonces, entra en esta lista de sustancias prohibidas. El segundo grupo de las sustancias prohibidas dentro de competición son los narcóticos. En el tercero encontramos los cannabinoides. Y en el último, los glucocorticoides, que son medicamentos que se utilizan muchas veces en la medicina deportiva para fines de tratamiento de algunas lesiones, por ejemplo. También son sustancias que están prohibidas dentro de la competencia. En casos como estos son, como comentaba la doctora Ana, en los que algunos pacientes necesitan solicitar estos permisos de uso terapéutico o autorizaciones de uso terapéutico para poder comprobar que están en algún tratamiento médico y que está justificado el uso. Sin embargo, dentro del rubro de todo lo que está prohibido dentro y fuera de competencia, es decir, en todo momento, no solo tenemos sustancias, nos hemos enfocado bastante a las sustancias, el químico chino nos habló un poco ya de la parte tecnológica, pero como mencionó Luis, también en la parte de manipulación genética hay otro apartado que no nos habla de sustancias, sino de métodos. Entonces, los métodos que tenemos como métodos prohibidos son aquellos métodos que incluyen manipulación de sangre y sus derivados. Esto porque puede haber pacientes que tengan autotransfusiones, es decir, se les saca sangre y después se vuelven a poner más sangre una vez que ya repusieron la que ellos tenían. Esto con la finalidad de tener una mayor cantidad de glóbulos rojos que puedan llevar el oxígeno al cuerpo y que de esta forma sean más resistentes. El segundo grupo son aquellas manipulaciones químicas o físicas propiamente de la muestra, es decir, si yo al momento que tengo mi control antidopaje, que en la mayoría de los casos se hacen toma de muestras urinarias, pongo alguna sustancia que impida que detecten alguna sustancia prohibida, se tomaría como una manipulación química, o incluso el hecho de administrar líquidos por vía intravenosa para diluir de alguna forma estas sustancias. Estos son otro de los métodos prohibidos. Pero en el tercer rubro de este grupo de métodos se encuentra precisamente el dopaje genético y celular. Entonces es la manipulación ya a nivel pues de ciertas sustancias que se encuentran dentro de las células, que lo que buscan es hacer células y tejidos más fuertes o más resistentes o que generen algunas ventajas que me den un rendimiento mejor. Entonces, claramente son métodos pues, que tecnológicamente están bastante más elevados, que no es tan sencillo como ir a una farmacia y comprar un antigripal que tenga una sustancia prohibida. Son métodos bastante más complejos y de manipulación mucho más elaborada, pero que también se están desarrollando y que por lo mismo de que se están llevando a cabo de forma recurrente, tienen que estar incluidos en esta lista de prohibiciones. Entonces, sí es una gran gama de cosas que se pueden utilizar para fines dopantes, para fines de esta mejoría y ventaja competitiva, como bien son las sustancias que son lo de uso más común, pero también está la parte tecnológica, que actualmente no está como tal en la lista de prohibiciones, sin embargo en los reglamentos particulares en cada deporte sí llega a haber algunas restricciones de uso, y la parte de los métodos que ya les comenté, que son como la otra zona o la otra área del antidopaje que todavía está pues, en constante evolución para buscar pescar estos casos particulares en los que los atletas buscan tener una ventaja alevosa y que pues de alguna forma atenta contra este juego limpio y justo en los que es parte básica de los valores que busca el deporte. Gracias. Como vamos viendo, la línea entre lo permitido, lo prohibido está un poco difusa y puede ser muy fácil que entre nosotros, bueno, yo no soy tan atleta, pero ya en los de alto rendimiento, de boca a boca dicen, pues a mí me funcionó esto, no, pues esto, o los que están aspirando a eso. ¿Qué pasa si alguien sale positivo
¿por qué no automedicarnos? Dinos un poco, Ana. Bueno, ¿por qué no automedicarse? Porque a veces no sabemos ni qué nos estamos tomando, ¿no? Los antigripales vienen combinados con un montón de cosas y vienen con un nombre muy particular y tú te lo tomas y a veces no sabes ni qué, pero te sentiste mejor, ¿no? Entonces creo que sobre todo con los atletas sí tienen que estar ellos como muy conscientes de lo que están haciendo, pero también sus entrenadores. A veces se hace fácil no tener un médico del deporte por presupuesto, porque no saben, por lo que sea, pues. O a lo mejor un médico que no necesariamente se especializó en el deporte, pero se metió al mundo del deporte y pues ahí va armándola y no tiene el conocimiento completo de estas listas. Entonces esa parte como de no automedicarse, si en general se lo recomendamos a la población, con un deportista pues muchísimo más, ¿no? Y ahora otro escenario que creo que también está interesante es qué pasa si yo soy un deportista que tiene una enfermedad y tengo un evento así durísimo, tengo una crisis asmática terrible, termino en el hospital y mi vida está en peligro y la única forma en la que me pueden salvar la vida es que me pongan un glucocorticoide, pero esa es una sustancia prohibida. ¿Qué hacemos? ¿Se la ponemos? ¿No se la ponemos? ¿Que se muera? ¿Que no se muera? Pues obviamente no vamos a dejar que se muera, ¿no? Le vamos a dar el tratamiento indicado para ese momento de urgencia, ese momento de emergencia, y podemos pedir una autorización de uso terapéutica que vaya hacia atrás, retroactiva. Eso está padre, porque bueno, pues si tienes igual un choque anafiláctico porque eres alérgico a los cacahuates y se te antojó un Snickers, pues ni modo, o sea, tenías antojo, te lo comiste y casi te mueres, pero igual podría salir con un resultado adverso. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues ¿sabe qué? Me comí un chocolate con cacahuates y pues tuve que ir al hospital, y si el médico logra convencer básicamente al comité y decirle, oiga, la situación estuvo así, el tratamiento fue este, seguimos los siguientes pasos y lo único que nos quedaba para salvarle la vida al atleta era utilizar una sustancia prohibida, entonces no hay problema. Y van a decir como, ok, pues no se preocupen, puede competir y ya ganó todo porque no se murió y ya compitió, ya no hay esas ganas. 10 de 10. Entonces, eso está padre con la parte como retroactiva. Algunas veces también hay chicos que toman medicamentos sin saber y a veces solicitan estas autorizaciones y sin embargo ahí creo que es muy poco probable que se las den. Está interesante también que las autorizaciones las puedes, digamos así, como cuando estás en un juego de mesa y quieres acusar a alguien de que está haciendo algo mal, hay federaciones que pueden decir, oigan, yo sospecho como que este atleta, a pesar de que tiene su autorización, no está del todo bien hecho ese procedimiento. Entonces se van a comités como más elevados y dicen como, ¿saben qué? Vamos a revisar todo ese procedimiento que hicieron, porque a lo mejor a la federación le convenía que ese atleta muy, muy bueno tuviera una autorización de uso terapéutico, ¿no? Entonces vemos cómo se va jugando como con toda esta parte de las sustancias prohibidas o no, o el dopaje, digamos, tecnológico. Entonces, si alguien dice como, oigan, yo creo que esa autorización está mal hecha, la vuelven a revisar y pueden quitársela. Y entonces, si se la quitan porque todo el procedimiento estuvo mal hecho, pues va, o sea, el resultado que tenía ese atleta, se lo quitan y además pues viene la sanción. Por ahí también creo que es importante mencionar que hay atletas que justo llegan con estas sustancias, como nos comentaba el doctor hace un rato, con, no sé, extractos herbolarios y demás, que no saben qué se tomaron. Y entonces, en lugar de ocultarlo, una vez que la primera muestra sale positiva, lo mejor sería decir, oigan, ¿saben qué? Pues yo me tomé esto, o sea, es lo que yo tomé, yo no sé qué tiene, a mí me lo dieron, pero sí me lo tomé, que es diferente a seguir negándolo y decir, no, yo no tomé nada, ¿no? Y saber que lo hiciste. Entonces, cambia también la forma en la que se castiga, ¿no? Puede ser más tiempo el que pasen sin competir. Entonces, creo que esa parte también como de juego limpio, que es la esencia del deporte, el juego justo, el juego limpio, ahí hay que mantenerlo. O sea, ya te tomaste algo que no sabías, pues avisa, ¿no? Ni modo. O sea, es mejor saber y poder reportarlo y a lo mejor por ahí solicitar tu TUA a que tú quieras engañar a todo mundo y que te agarren en la movida, ¿no? O sea, a lo mejor pues es ser honesto y decir, pues yo la regué y no sé qué tomé, pero pues ya está, ¿no? Entonces, creo que eso está padre y, no sé, complementando un poquito lo que decía el químico Chi, la doctora Fabi, creo que es como una carrera contra el tiempo siempre entre el dopaje y el juego justo. O sea, la tecnología avanzando durísimo y a lo mejor ahorita hay gente que se está dopando con cosas que no sabemos que existen. Entonces la WADA va como persiguiendo a toda esta tecnología, a todas estas sustancias para alcanzarlas. Y entonces cuando ya la alcanzamos, pues ya están en otro nivel y así nos la llevamos. Por ahí, por ejemplo, Armstrong decía como, oigan, pues sí, o sea, a mí me agarraron dopándome, pero pues échenle un ojo a todos estos cuates del Tour de France, ¿no? O sea, es durísima la competencia que hacen
y por ahí a lo mejor utilizaron sustancias que nunca se encontraron, ¿no? Entonces creo que esa parte está bien, bien interesante y básicamente es como una carrera en contra del doping todo el tiempo. Sí. Gracias. Sí, me voy imaginando toda la complejidad que hay arriba. Empieza todas las cuestiones de capitalismo, cuestiones políticas, nos conviene que este gane, que este no gane, marcar poder entre naciones, yo qué sé. Y pues al igual que las sustancias ilegales, cada año salen como unas 150 más o menos, que entran nuevas al mercado, otras dejan de estar en el mercado, y pues tener actualizado todo ese estudio está complicadísimo. Bueno, vamos a la siguiente ronda. Son 2 minutos para conclusiones. Después de esto pasamos a la parte de preguntas. Les recuerdo que pueden escribirlas en el chat. Empezamos con Benjamín. Te escuchamos. Sí, bueno, para concluir, solo comentarles que la lucha y el control antidopaje desde el punto de vista analítico, que es el campo en el que más me desarrollo, pues es una área multidisciplinaria. Como les comenté, la química orgánica, la química analítica, la metrología, la farmacología, la bioquímica, etcétera, participan en un control antidopaje. En su momento uno pensaría que qué hace un químico en un laboratorio de control antidopaje, pues prácticamente es el que se encarga de analizar todas estas muestras, cualquiera sea una muestra de orina, una muestra de sangre, y la posible interpretación del resultado analítico, esto es en la cuantificación, esto es en la determinación de un parámetro cinético, la presencia de los metabolitos, etcétera, a través de técnicas espectroscópicas súper sofisticadas que tienen los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopágico. México en su momento tuvo un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, y en ese laboratorio, bueno, participaban una serie de químicos de muy alto nivel que se encargaban de poder determinar la presencia o no de una sustancia dopante. Esta es un área bastante interesante en el sentido de la investigación que debemos de apoyar directamente desde la UNAM. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Entonces continuamos con Antonio. Bueno, yo quisiera nada más agregar con respecto a esto, pues que no solamente, pues prácticamente son las sustancias o los métodos, sino también las formas en las que muchos atletas buscan hacer trampa, incluso para manipular las muestras, para que no sean las muestras. Por allá, algunos ejemplos, tal vez que algunos conozcan, Mike Tyson, pues él llegaba a usar incluso la orina de su hija, hasta la de su esposo, utilizaba un pene falso para ya cargado con orina para que pues no saliera las sustancias que él estaba ingiriendo, ¿no? Que definitivamente después lo llegaron a atrapar, ¿no? Otro caso, yo creo que el más conocido es el de Lance Armstrong, ¿no? Que siempre estuvo negándolo. Evidentemente sobre esto también hay mucho poder, eso hay que recalcarlo, aun cuando sabemos que pueden estar usando sustancias, pueden estar protegidos por instancias de patrocinios, de academias, el mismo gobierno. Él ya después, fue un escándalo grandísimo después de ganar sus 7 Tours de France, y él mismo reconoció que era imposible poder hacer eso sin doparse. Y él aprovechó, ahí también fue una cuestión muy ética, aprovechó que él tuvo una enfermedad, se hizo famoso seguramente en algún momento. Las generaciones tal vez no tan jóvenes, digo, tampoco estemos muy viejitos nosotros, pero las pulseras que se empezaron a utilizar para el cáncer, que él las promovió, y tenía una gran, los patrocinadores se peleaban por ser, ahora sí que uno de los sponsors de este atleta. Ya después reconoció que no solamente pues hacía uso de sustancias, de hormonas, de eritropoyetina, de diferentes elementos, incluso autotransfusiones de sangre, y no solamente él, obligaba, que ese era otro detalle, ¿no? Que acá ya no, la cuestión sobrepasa ya nada más usarlo para uno mismo, sino también ya obligaba a su equipo, porque pues a pesar de que era un deporte individual, el ciclismo para este tipo de eventos es un deporte de equipo. Entonces, prácticamente a la gente que contrataba, pues se tenía que también someter a las condiciones. Y yo creo que lo último, pues ya no solamente es cuando ya solamente lo vamos a usar para una persona o 2 personas, sino cuando ya es una manipulación de Estado. Y ahorita el mayor escándalo que se tuvo precisamente es con Rusia, ¿no? Que pues fue prácticamente, pues no expulsado porque ni siquiera fueron invitados, prácticamente no les permitieron participar
en estos últimos Juegos Olímpicos, y desde los anteriores ya habían empezado a ser sancionados, ¿no? Que permitieron a lo mejor a algunos atletas que no estuvieron dentro del contexto del dopaje de Estado, pero ya después prácticamente a todos los atletas de ese país. Entonces, acá sí hay que tener una cuestión también de mucha ética. Sabemos que también esto pues es una necesidad que tiene el atleta de contar con el apoyo económico, y pues prácticamente los resultados dependen de ese apoyo que ellos tengan, porque realmente los premios que en ocasiones ganan, pues realmente no eso es lo que les da para subsistir. O sea, ellos para poder vivir realmente necesitan de patrocinadores. Entonces, la carga de exigencia que llegan a tener ellos para ser los mejores del mundo sobrepasan las cuestiones éticas. Pero cuando ya es una cuestión también del gobierno, pues esto desde mucho antes lo veíamos, todos los efectos que pudieran tener. Un caso muy sonado y que desafortunadamente terminó muy mal, el de Diego Armando Maradona. Seguramente todos lo recordarán con ese famoso gol de la mano de Dios en México 86, ¿no? Y pues ya todos sabemos cómo terminó. No pudo, a pesar de que él usaba esto, pues sobrepasa, ya no solamente usaba las drogas para rendimiento, sino como una necesidad ya personal que al final de cuentas lo llevó a la muerte. Esa es la parte, yo creo, que tenemos que analizar de qué tanto vale la pena, sobre todo digo, en los atletas de alto rendimiento de eso viven, pero acá la cuestión está de que esto incluso hasta en atletas amateurs buscan la manera de tratar de mejorar, y realmente vale la pena exponer su vida. Eso es lo que yo me llego a preguntar. Es una cuestión que cada quien tiene que preguntarse si quiere mejorar su rendimiento. Totalmente de acuerdo en eso, y población de atletas en consumo de sustancias son muy especiales y complicados. En general les diría no consuman alcohol, no consuman alguna sustancia, aunque se vayan a festejar con su equipo, les baja mucho el rendimiento. Pero ese es otro tipo de drogas. Continuamos con las conclusiones. Fabiola. Sí, creo que lo que tendríamos que rescatar como lo fundamental es, primero, bueno, les platicamos acá un poco de lo que son las sustancias, más o menos qué hacen, en qué grupos se clasifican. Creo que lo importante es, para aquellas personas que practican deporte a nivel de alto rendimiento, la ignorancia o el desconocimiento no los exime de las sanciones. Entonces, siempre mantenerse informados, que sepan que es siempre, si un medicamento, si un suplemento, lo que sea, siempre investiguen. Ahora, afortunadamente, tenemos mucho acceso a la información por Internet, entonces la página de la Agencia Mundial Antidopaje tiene un montón de información con respecto a cuáles son las sustancias prohibidas, cuáles son las que van a prohibirse para el próximo año, cuáles son los cambios que van habiendo. Sobre todo, más allá del tema del juego limpio y del olimpismo y de los valores que busca procurar el deporte, por cuidar su salud, porque al final la mayoría de estas sustancias no nada más están ahí porque generan una ventaja, sino porque además ponen en riesgo la salud de quien las consume. Entonces, quizá es muy común, por ejemplo, en los pacientes que practican halterofilia o fisicoconstructivismo, el utilizar anabólicos esteroideos para aumentar su masa muscular. Y bueno, sí, pueden ponerse mucho más fuertes, mucho más rápido, y sin embargo, años después o meses después empiezan con problemas en hígado, con problemas en corazón. O sea, hay diferentes efectos adversos por los cuales estas sustancias están prohibidas. Entonces, sobre todo si son deportistas a nivel amateur, pero como bien decía Toño, aquellos deportistas, sobre todo si son de alto rendimiento, pero también aquellos que son deportistas amateur, el hecho de estar expuestos a algo que me puede sonar interesante porque me puede hacer mejor en mucho menor tiempo, siempre puede sonar atractivo, pero siempre sopesar cuáles son las ganancias y a qué costo voy a tenerlas. Entonces, siempre ser muy cuidadosos con todo lo que consumen, tanto en cuestión de medicación, tanto en cuestión de suplementación y en cosas que se tomen expresamente para finalidad de mejorar y tener una ventaja clara. Siempre pensarlo dos veces y saber que pues no nada más es la ventaja, sino qué consecuencias puede tener para su salud. Gracias, Ana. Sí, si algo está prohibido, sí estuvo pensado desde antes, no es nomás porque se nos ocurrió prohibir porque el sistema quería que no lo hicieran. Hay razones para eso. Bueno, Ana, ¿algunas conclusiones? No tomen nada que no sepan que tiene, que está, o sea, neta, ni aunque no hagan deporte, pues consulten a su médico. El paracetamol es nuestro favorito, pero porque es muy inocuo. Entonces, solo eso, o sea, si hacen ejercicio, como decía la doctora Fabi, no se tomen lo que sea que les recomiende el entrenador que está en el gimnasio, el fuertote de gimnasio.
o sea, si lo están usando ellos, pues está muy bien por ellos, pero la verdad es que no se arriesguen a tener un efecto adverso importante, un paro cardíaco a los 30 años por tomar anabólicos, o sea, la neta no lo vale, creo. Y si son deportistas de alto rendimiento, de mediano rendimiento, que están aspirando a ir a una selección nacional, a un torneo internacional, o incluso ya en algunos selectivos nacionales se hacen estas pruebas, pues realmente hay otras formas de encontrar un buen rendimiento, ¿no? Entonces, campamentos de altura, de aclimatación, o sea, hay mil y un formas de hacerlo y de hacerlo bien, porque además las tiendas portátiles como para aclimatarse tampoco están aceptadas en algunas competencias o en las competencias en general. Entonces, pues la recomendación sería acérquense a alguien que sabe el tema. Si no están seguros de qué tiene un suplemento, pues pregunten. Una de las desventajas que ya habíamos comentado acá es que los suplementos no cuentan como medicamento. Entonces, ni la FDA, ni la Profeco, ni nadie se encarga de ver qué tienen o qué no tienen. O sea, mientras diga ahí, es responsabilidad de quien lo consume y de quien se lo recomienda, pues así se va a quedar. O sea, es tu responsabilidad lo que te estás tomando. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado con eso, sobre todo en el alto rendimiento. Y pues nada, o sea, si tienen una patología, pues lo mejor es siempre acercarse al médico, que en teoría tendría que estar bien capacitado para decirte, oye, pues los pasos que vamos a seguir son tal, tal y tal, y vamos a encontrar el mejor medicamento en la dosis adecuada, el tiempo adecuado que lo tienes que tomar, porque además se me olvidó contarles, pero si se toman una dosis que no es la que viene en su hojita, eso también es doping. Entonces, si tienen un cambio en la dosis, en el tiempo que se lo toman, en el horario en el que lo toman, o cuántas veces al día tiene que ser, o cuánta es la duración del tratamiento, pues todo eso lo tiene que ver el médico. Entonces, pues acérquense a alguien que realmente esté capacitado para hacerlo. Gracias, mucha disciplina en todo esto. Y sí, también vale la pena acercarse a salud mental, les diría mi rama. Es un poco triste algunos estudios donde varios deportistas o de alto rendimiento y no alto rendimiento, y no nomás deportistas, otras disciplinas, digamos baile, danza, en estas cuestiones de entrenamiento les es muy tentado consumir alguna sustancia para mejorar y decir, no importa si acorto mi vida unos años, quiero llegar a ese pico y ya después ya veré. Entonces, yo también pienso que no vale la pena arriesgarte tanto. Bueno, nos queda tiempo para unas 2 preguntas. En redes sociales no me han pasado alguna pregunta. No sé si de los presentes quieran comentar algo o hacer una pregunta. Te van a pasar el micrófono. Gracias. Pues justo es mi percepción que el deporte en México, el profesional, universitario, amateur, competitivo en general, va en incremento. En este sentido, y me da mucho gusto encontrarme un panel con personas expertas que estén en México ya tratando estos temas que nos dan para el debate a todos los fanáticos del deporte y debatir récords y todo. ¿Qué capacidad tenemos en México instalada de laboratorios, dónde se hacen, en qué nivel estamos en la región de Latinoamérica y en el mundo para darle seguimiento a esto? Porque pues bueno, también estamos como compitiendo, como decía, ¿no? Con lo que se va avanzando y en qué lugar estamos en México y si se esperan inversiones públicas o privadas para poder incrementar la capacidad de detección de técnicas de dopaje. Benjamín, ¿quieres contestar? Allá en el cielo. Sí, gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Interesante el tema. Actualmente, bueno, el Comité Nacional Antidopaje, donde tengo entendido, envía las muestras a un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje fuera de México. En América hay 2 en Estados Unidos, 2 laboratorios acreditados, por supuesto, uno en Canadá, en Montreal específicamente, Brasil y Cuba. En su momento México tuvo un laboratorio, como les comentaba, que estuvo acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje. Actualmente ya no está en uso, pero como bien las muestras pues se siguen enviando al laboratorio acreditado de La Habana, quien está acreditado y bueno, pues tiene la capacidad de analizar todas las sustancias de la lista de sustancias prohibidas y adecuadamente, de manera adecuada, que está reconocido por la WADA. En México como tal, laboratorios para control antidopaje pues no existen porque deben de estar reconocidos por el Comité Nacional Antidopaje. Hasta el momento no existe otro laboratorio que haga este servicio con un reconocimiento ante la Agencia Mundial y ante el Comité Nacional Antidopaje de nuestro país. La capacidad técnica existe, por supuesto, la capacidad tecnológica y la capacidad humana, por supuesto que le existe,
durante varios años, durante 10 años se tuvo. Toda la capacidad técnica es reconocida a nivel internacional, así como la capacidad tecnológica que se tenía en su momento. Gracias. ¿Hay otra estaba pregunta? Estaba administrado por la CONADE. Gracias. ¿Hay otra pregunta del público? Sí, no sé cómo plantear mi pregunta, pero va en relación a las personas trans. O sea, como, sí, al final del día hay hormonas de crecimiento que decían que estaban prohibidas en uno de los, de las divisiones de sustancias prohibidas. O sea, al final del día hay una alteración y todo eso, y me gustaría saber cómo es que se reguló desde dentro, cuáles fueron como, pues, algunos de los puntos a tomar en cuenta, como de las discusiones, y no sé si me pudieran como hablar sobre eso. Sí, bueno, creo que más o menos entendí para dónde iba. Actualmente y a lo largo como de estos años en que han ido participando más atletas trans, sobre todo mujeres trans, que es donde hay un poquito más de controversia por las, digamos, los cambios fisiológicos que hay entre el hombre y la mujer. O sea, sí vale la pena plantear de inicio que un hombre cis tiene ciertas ventajas sobre una mujer cis, únicamente por tamaño de órganos, por volumen de sangre, por cantidad de hemoglobina, y son cosas que no necesariamente se van a modificar cuando disminuimos niveles de testosterona, que en la actualidad es lo único que se toma en cuenta para que pueda competir una mujer trans. Es un temazo, está súper interesante porque estamos en esa rayita ética de si discriminamos o no a un grupo, pero entonces dejamos de hacer justicia deportiva si compiten con mujeres cis, mujeres trans, porque hay ciertas adaptaciones del cuerpo de cuando somos pequeños y llegamos a la pubertad o preadolescencia y empezamos a tener esta estimulación hormonal propia de un hombre o una mujer, y que no va a cambiar solamente por bajar niveles de testosterona. Entonces, en la actualidad lo único que se hace es medir testosterona y se tiene cierto límite, y hay algunas federaciones o algunos deportes que no permiten que compitan mujeres trans, como por ejemplo voleibol de sala, rugby, por ejemplo, natación ahora ya también tiene algunas regulaciones nuevas, pero actualmente solo es eso, o sea, niveles de testosterona. Pero, por ejemplo, estaba este caso de Caster Semenya, que es una mujer cis que tiene alteraciones hormonales y entonces tiene más testosterona que una mujer cis dentro del rango de la normalidad, hablando de estadística nada más. Entonces está un poco como en esta escala de no todo es negro, no todo es blanco, estamos un poquito ahí como en el inter de si sí pueden competir con mujeres cis, mujeres trans, y me enfoco más a mujeres trans porque cuando tú pasas de ser una mujer a ser hombre trans, hay ventajas que no vas a ganar, porque tus órganos no se van a hacer más grandes, a pesar de que tengas más hemoglobina, o que tu volumen sanguíneo aumente, o que tengas más masa muscular porque estás suplementándote con testosterona. Entonces, en ese caso no hay tanta controversia. Si te pones a buscar información, la verdad es que te van a decir, ah, sí, ella era el lugar número 4 del mundo, y entonces se hizo hombre, y cuando era mujer, ella decidió hacer su transición, es ahora un hombre trans, pero ahora es el lugar 25. Y entonces, como a los hombres cis pues no les genera ahí ningún problema que ella sea 25, pues nadie va a decir nada, ¿no? Entonces casi no se habla de eso y casi no se regula. No sé si… Sí, bueno, en ese sentido también, con respecto a lo que preguntabas, sí hay hormonas que efectivamente están dentro de la lista de prohibiciones, en las cuales claramente todos aquellos que estimulan la elevación de testosterona están allí. En el caso de Caster Semenya que comentaba la doctora Ana, ahí se hace esta diferenciación porque la mayoría de estas hormonas se toma en cuenta que están infringiendo estas reglas cuando son exógenas, es decir, cuando son administradas. En el caso de ella, era su propio cuerpo el que la estaba generando, entonces ahí entró la controversia. En el caso de las mujeres trans, precisamente ahorita hay mucha polémica en cuestión de regulación, porque incluso hasta el Comité Olímpico Internacional
tenía una regulación específica con un gramaje específico de testosterona que debía tener, por debajo del cual se debía mantener una mujer trans para poder competir. A partir de junio de este año sacaron un nuevo posicionamiento en el cual honestamente dejaron muy de lado la parte científica y se fueron mucho más a la parte de derechos humanos e inclusión, lo cual no está mal, pero sí para nivel del deporte justo para las mujeres cis se ha vuelto muy controversial. Y lo que hicieron fue decir, pues ya no importa cuánta testosterona tengan, pueden competir en lo que ellas se identifiquen como quieran. Entonces, y como que todo el mundo brincó y después dijeron, bueno, sí, tal vez sí hace falta poner alguna regulación, pero cada federación va a poner sus reglas. Entonces, estamos justo en este proceso en el que nadie sabe bien en dónde está parado. Algunas federaciones, pocas, se han posicionado, como el caso de rugby, como el caso de natación, en el que plantean claramente una mujer trans que ya pasó la pubertad y tuvo toda esta adaptación a la testosterona que tiene cualquier hombre cis, por mucho que tenga una disminución de testosterona posterior por supresión hormonal, difícilmente, o sea, va a haber adaptaciones que no se van a perder. Algunas sí, pero muchas no, y eso les da ventaja sobre mujeres cis. Y entonces, en el caso concreto de rugby, por ejemplo, es como, hasta por seguridad, no podemos permitir que ellas compitan. Entonces, es complejo, porque claramente, pues sí, en la parte de discriminación y exclusión, pues está feo, ¿no? Pero en el tema de seguridad y en el tema de deporte justo, es donde está como todavía en esa línea muy complicada de definir. Muy interesante la pregunta que hiciste, porque pues esto no es de ahorita, de hecho, a lo mejor se ha hecho un poquito más polémico en estos últimos tiempos, pero esto ya tiene incluso connotaciones históricas, incluso algunos hombres que se hicieron pasar como mujeres, en su momento pues no había una manera de corroborar que efectivamente fueran hombres o mujeres, ¿no? Pues por cuestiones ahí a lo mejor éticas, ¿no? Y llegaron a participar hombres haciéndose pasar como mujeres, y evidentemente tenían una ventaja. Precisamente acá, en algunos casos, cuando ya es una cuestión fisiológica o natural, en este caso de la corredora de 800 metros, Semenia, pues ella prácticamente, pues la federación, por esas mismas cuestiones que producía mucho más hormona de la normal, mucho más testosterona, pues le prohibieron ya competir. Sin embargo, llegaron a un acuerdo, ella estuvo peleando. O sea, acá viene una cuestión precisamente de derechos humanos, de discriminación y de competitividad. Entonces, al final de cuentas, ella gana, pero relativamente a medias, porque ya no le permiten correr en las pruebas de medio fondo, ella era especialista de 800, le permiten competir en unas distancias superiores, o sea, ya más hacia fondo, 5,000 metros, incluso 10,000, y si quisiera correr maratón, pero la complexión es muy diferente. La ventaja que ella tenía de esta producción natural, de esta hormona, prácticamente ya no incide en su rendimiento, bueno, no incide entre comillas, porque sí le sigue beneficiando que tenga más fuerza, ¿no? Pero ya son otros aspectos fisiológicos y prácticamente ya tuvo que cambiar de especialidad, pero estuvo un tiempo sin poder competir porque no se le podía, y no es el único caso. Han habido otros casos donde precisamente esa cuestión, pues, y pudiéramos decir natural, porque ella realmente no se dopaba, pero pues es una cuestión de genética, y ese es otro tema también muy polémico, ¿no? La manipulación genética que se está haciendo actualmente, que en unos años pues estaremos hablando de gente que pues prácticamente la concepción ya los están haciendo con miras para ser los campeones mundiales olímpicos y superar las marcas. Gracias a los tres por haber respondido a esto. Efectivamente, y estoy de acuerdo, un tema muy complejo, la diversidad sexogenérica. Nos daría para todo un simposio, sin embargo ya tenemos que terminar. Los invitaría a que vean una de las pláticas que fue hace 2 días, me parece, donde abordaban un poco más a fondo toda esta cuestión de la diversidad sexogenérica, un poco más enfocada hacia la población trans. Están grabadas, fue hace 2 días, me parece, no me acuerdo exactamente a qué hora, pero ahí la pueden buscar. Y con esto daríamos conclusión a esta plática de dopaje en el deporte. Muchas gracias a nuestros ponentes, a Benjamín y a nuestras compañeras y a Antonio. Gracias por habernos escuchado y nos despedimos hasta la siguiente.